Hemos dicho entonces que el fundamento que Dios establece para restaurar a la humanidad, o los principios para la restauración, son el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ahora, todos nosotros podemos preguntarnos de qué modo me voy a restaurar yo. El fundamento de fe, el fundamento de sustancia, era el fundamento para purificar un linaje para que pueda llegar el Mesías. Ahora, ¿qué hago yo en mi vida? ¿Cómo hago yo para aplicar estos principios para poder restaurarme? ¿Cuál es la actitud correcta que debo tener en cada situación? Obviamente, cada uno de nosotros tiene que establecer su propio fundamento de fe y su propio fundamento de sustancia. Cada uno al final es responsable de esta misma fórmula en su propia vida. Dijimos que para el establecimiento del fundamento de fe hace falta una figura central. ¿Quién va a ser entonces esta figura central que va a establecer mi fundamento de sustancia? Sí, cada uno. Yo mismo soy el responsable del establecimiento de mi propio fundamento de fe. ¿Cuál es mi ofrenda? Mi ofrenda es mi propia vida. ¿Pero qué significa mi vida? Significa creer en la palabra y vivir de acuerdo a ella. Significa yo mismo tengo muy en claro las leyes y los principios del universo, tengo muy claro cuál es el ideal de mi vida, el ideal de Dios, y yo vivo mi vida entera de acuerdo a ello. Yo ofrezco mi vida a Dios, mi vida le pertenece a Dios, porque la vida de Dios me pertenece. Dios vive para mí, yo vivo para Él. Hasta la perfección y eternamente. El periodo de tiempo, toda mi vida. Quiere decir que por eso es tan importante entender el principio, entender el ideal de Dios, incorporarlo en nuestra vida, ser una encarnación de la verdad, del ideal de Dios, de los principios de Dios, y practicarlo toda mi vida. Y vivir una vida constante como una ofrenda. Mi vida es, el propósito de la existencia humana, ¿cuál es? ¿Por qué Dios había creado al hombre? Para experimentar alegría. Dios, al verse reflejado en el hombre, experimenta alegría. Cuando el objeto nos responde, experimentamos alegría. Quiere decir que el propósito de mi vida es dar alegría a Dios. Por lo tanto, yo existo para Dios. Es una ofrenda constante. Todo lo que hago es para dar alegría a Dios. Pero ya hemos visto durante la historia que lo más difícil no es el fundamento de fe. De algún modo el hombre no tiene esa dificultad debido a que no era la dificultad que Lucifer tenía. Lucifer no tenía la dificultad de creer en Dios. La dificultad de Lucifer era el fundamento de sustancia. Y para nosotros vamos a ver que entonces acá nos vamos a detener hoy, entender cómo establecer victoriosamente el fundamento de sustancia en nuestras vidas. Vamos a utilizar ahora los elementos que ya hemos aprendido anteriormente para aprender de los fracasos de la historia y también de las victorias de la historia. ¿Qué hacer y qué no hacer? Fundamento de sustancia significa, entonces, yo, en la posición de Lucifer antes de la caída, con mi figura central, la persona que Dios va a utilizar como instrumento. Cada uno de nosotros va a tener una figura central, alguien a través del cual yo tengo que ser humilde para poder aprender y para poder llegar a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo mismo llego a la perfección. Entonces Dios, naturalmente, después puede trabajar a través de uno. Significa entonces que en algún momento todos nosotros estamos en la posición de Caín y tenemos a alguien en la posición de Abel. El problema de Lucifer, habíamos visto, no era que no tenía fe en Dios, sino que él quería llegar a Dios en forma directa
y no podía aceptar ver a Dios a través de Adán. El problema de Caín era lo mismo. Él creía en Dios, pero no podía aceptar ver a Dios a través de Abel. Entonces vamos a ver los personajes de la historia que fueron victoriosos y por qué fueron victoriosos. Esta persona, la pasión de Abel, es nuestro camino hacia Dios. Entonces, toda la humanidad tiene a esta figura central como su Abel. Adán perfecto. Cristo viene en la posición de Adán perfecto, en relación perfecta con Dios. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Porque si yo tengo el hábito de encontrar defectos en el prójimo, y aplico este mal hábito satánico con mi propia figura central, me estoy haciendo más y más difícil el camino para mí mismo. Si yo busco defectos en esta persona, entonces yo voy a sufrir, porque esta persona es la verdad, el camino y la vida, y yo no puedo llegar a Dios sino a través de Él. Y si yo solamente estoy buscando defectos, voy a tener dificultades después para poder creer en Él y para poder ver a Dios en Él. Por eso Jesús decía, dichoso Él, que no haya escándalo en mí. No decía dichoso yo, si la gente no haya escándalo en mí. Decía dichoso el que no haya escándalo en mí. Porque si haya escándalo en mí, no va a poder pasar a través de mí. Y yo soy la verdad, el camino y la vida. Y no va a llegar al Padre si no es a través de mí. Y si está buscando defectos, le va a costar mucho ver a Dios en mí. En otras palabras. Entonces veamos algún ejemplo de la historia. Había este personaje, Cam, el hijo de Noé, que tenía una figura central que era victoriosa. Si él hubiera buscado, si él hubiera tenido la actitud de buscar la parte buena de Noé, qué cosas tiene Noé que son buenas, qué cosas claras hay, o qué pruebas claras hay de que Dios realmente trabaja a través de Noé, ¿las habría encontrado o no? Sí. Si Cam realmente hubiera tenido la actitud de intentar, aunque sea, ver a Dios a través de Noé, él habría visto mucho de Dios en él. Habría visto que realmente la fe y el sacrificio de Noé para hacer la voluntad de Dios fue maravilloso, fue único. Y que gracias a él, además, gracias a Noé, él y su familia habían salvado su vida después del diluvio. Sin embargo, él tenía el hábito de criticar, de buscar escándalo. Y fíjense la actitud típica, porque a veces nosotros vamos a tener esa clase de actitud sin darnos cuenta. Cuando aparece este tipo de personaje, y a veces nosotros somos así, y criticamos a nuestra figura central, claro, no somos tontos, no vamos a decir, yo lo critico porque yo soy satánico, porque yo soy malo, no me hagan caso lo que yo digo, porque soy malo. No, no vamos a decir eso, ¿no es cierto? Buscamos, en la medida que criticamos, además, quedar bien. Por ejemplo, Cam no criticó a Noé, repito, diciendo, bueno, yo soy malo y por eso lo critico, porque lo odio, porque lo detesto, porque no me gusta. No, él lo criticaba, pero intentando al mismo tiempo quedar él bien parado. Bueno, porque yo estoy escandalizado con lo que hizo, es una inmoralidad, se quedó dormido desnudo. Pero eso no es una inmoralidad. Él era un instrumento de Dios. Era mucho más inmoral lo que estaba haciendo él, que estaba destruyendo el fundamento de un hombre sagrado, estaba destruyendo el fundamento de un hombre de Dios. Eso era mucho más inmoral. ¿Entienden? Pero sin embargo, la razón por la cual él critica es un problema en su corazón. Él no puede amar a esta persona. Pero no dice con sinceridad qué es lo que le pasa en su corazón. Él utiliza alguna excusa, algún pretexto para acusar a esa persona. Pero no es real que ese es el problema que él tiene. El problema es otro, es falta de amor. Muchas veces cuando criticamos a alguien es falta de amor en realidad. Sentimos que esa persona no nos ama y no lo podemos amar. Entonces buscamos cualquier defecto y lo criticamos y decimos, no, lo que pasa es que yo estoy escandalizado por ese defecto. Mentira, eso no es verdad. Quizás yo tengo muchos más defectos y quizás tengo, mi conducta es mucho más inmoral todavía, pero yo estoy utilizando eso como pretexto. Entonces él se hizo el escandalizado porque su padre había cometido una inmoralidad, pero lo que él estaba haciendo, dividiendo a toda la familia,
dividiendo a toda la familia, era mucho más inmoral. Más tarde, entonces, con Abraham, se restaura este fracaso con Isaac. Isaac es un hijo totalmente diferente. Isaac tenía una figura central que sí había cometido algún error, como todos nosotros vamos a tener. Porque todo ser humano, de algún modo, puede tener algún defecto o cometer algún error. ¿Sí? Pero si nosotros por amor disimulamos este defecto. Cuando un padre ve algún error en su hijo, no trata de algún modo no trata de desenmascararlo y de acusarlo y de someterlo y de oprimirlo hasta que se desespere por ese error que cometió, ¿no es cierto? ¿Qué clase de corazón tiene, sobre todo las que están acá presentes que son madres? ¿No comprende perfectamente que su hijo puede cometer algún error y tratar de disimularlo y bueno, y comprenderlo y no pasa nada y tratar de ayudarlo a resolverlo juntos, ¿sí o no? Y el hijo debe tener esa misma actitud con su padre, no hay problema, se puede resolver. El amor era mucho más fuerte que la crítica que él podía hacer. Entonces Isaac quería de algún modo ayudar a su padre a superar ese escollo en la vida, a superar esa dificultad que él había pasado. Y en algún momento se dio cuenta que le podía costar su propia vida, pero aún así él estaba dispuesto a dar su vida con tal de ayudar a su padre a ser perdonado por Dios. Él tenía una figura central que había cometido un error, podía haberlo acusado, podía haber dicho, bueno, mira, yo no cometí el error, lo cometiste tú, ¿por qué tengo que morir yo? Eso, para este mundo, no sería llamado lógico. Para este mundo satánico, ¿eso no sería lógica pura? ¿Sí o no? Mira, el error lo cometiste tú, lo pagas tú. Yo no lo cometí, yo no tengo por qué pagarlo. Perdóname, mucho gusto y hasta luego. ¿Sí o no? Pero hay otro tipo de lógica en la providencia de Dios. La gente victoriosa de la historia tenía otro tipo de lógica. Totalmente diferente. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué los personajes de la historia, todos los personajes de la historia, tienen un curso diferente. Tienen que luchar entre la razón o la lógica y el corazón. Y todos los victoriosos de la historia tuvieron que pasar por este conflicto entre la razón y el corazón. Y siempre tuvieron que elegir acá. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué razón todos tenemos que pasar por esa prueba? La lucha entre la razón y la lógica y el corazón. Entonces, fíjense el resultado. Cam pasó a la historia como un fracasado. Lamentablemente, tenemos que enseñar la historia de la humanidad, a toda la humanidad, la historia providencial a toda la humanidad, y en cada conferencia es muy claro que él fue un fracasado, y vamos a utilizarlo a él como un modelo de lo que no hay que hacer. Así pasó él a la historia. Sin embargo, él, con su comportamiento ilógico, irracional, pasó a la historia como un victorioso. Hasta el punto que Dios mismo, cada vez que se manifiesta, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Con orgullo. ¿No le gustaría a ustedes que Dios mencione su nombre? ¿No? Yo soy el Dios de María, soy el Dios de Luis, soy el Dios de... ¿no? Qué maravilloso sería que esté escrito en el libro ese, en la Biblia, por miles y miles de años, que Dios manifieste con orgullo: yo soy el Dios de tal, porque Él hizo esta victoria, Él tuvo esta victoria. Con su actitud no lógica para este mundo satánico, pero muy lógica desde el punto de vista de Dios, con la actitud del corazón, Él pasó a la historia como la próxima figura central. ¿Sí? Y entonces fue el antepasado de Jacob y de Jesús. De su linaje vino el Cristo, por su victoria. Y muchísimas veces vamos a hablar de Él como un victorioso, por esa actitud que Él tuvo, por esa unidad de corazón con su Padre, porque disimuló el defecto del instrumento de Dios, lo disimuló por amor. Entonces, nosotros todos tenemos que pasar por ese tipo de pruebas. No se sientan inteligentes porque ven los defectos de su figura central, porque eso lo hace cualquier persona caída. Y es un hábito que se puede desarrollar con demasiada habilidad, el ver los defectos muy fácilmente.
Y si solamente vemos esto, y solamente nos enfocamos en esto, ¿no?, hacemos de nuestra vida un hábito negativo, de solamente criticar, nada más, en vez de hacer algo positivo. Entonces, esto es un ejemplo concreto de unidad en nuestra figura central. Pero hay dos tipos de relaciones de Caín y Abel. Hay relación de Caín y Abel vertical y relación de Caín y Abel horizontal. La relación de Caín y Abel vertical significa yo con mi figura central. Esto es vertical. Yo sé que esta persona es mi figura central. ¿Sí? En la providencia nosotros vamos a tener oficialmente indicado cuál es mi figura central. ¿Sí? Pues yo sé, con esta persona yo me tengo que unir, es vertical. Pero después ocurren los problemas de Caín y Abel horizontal. Otros y yo. Yo y otros. ¿Sí? Problemas, peleas entre nosotros, problemas con seres humanos, con personas. Problemas de Caín y Abel, conflictos, luchas, celos, envidia, resentimiento. Y esto puede de pronto ser más difícil. ¿Por qué? Porque de pronto no se sabe quién es Caín y quién es Abel. Acá es muy claro, bueno, yo me tengo que callar la boca, tengo que ser obediente, tengo que ser humilde. Él es mayor que yo, tiene más experiencia, hizo mucho fundamento para Dios, yo puedo aprender mucho de él, mejor, soy humilde, y ya está, es más fácil. ¿Sí o no? Pero acá puede ser mucho más difícil, porque hay una discusión entre nosotros y otras personas. ¿Sí? Discutimos, en cualquier lugar. Y de pronto, en esa discusión, no sabemos a través de quién Dios está trabajando, no sabemos quién es el que está más correcto. Y de eso quiero hablar yo. Quiero dejar las cosas muy en claras para que cuando ocurran estos conflictos, porque los hay, en las amistades, entre los hermanos, en las familias, etcétera, hay conflictos. Es el problema de la humanidad, conflictos constantes. ¿Cuál es el principio que yo debo aplicar para restaurar eso? Porque eso me hace victorioso. Este fundamento de fe, vertical u horizontal, me hace victorioso. Superar problemas de Caín y Abel me hace victorioso. Entonces vamos a ver ejemplos claros, victoriosos en la historia y qué enseñanza podemos sacar de ello. Enseñanza crucial, importantísima. Y van a ver que entonces vamos a concentrar el desafío en un solo punto. Ustedes van a, después de esta conferencia, ustedes van a sentir como que todo el desafío está clarificado, el problema está clarificado. Es como una persona que está enferma, su cuerpo está enfermo. Bueno, el médico le empieza a hacer análisis, empieza a observar, punto, hasta que tiene localizado el problema, ¿ok? Tiene este problema. Entonces, ahí puede solucionarlo. Pero ya sabe cuál es, ya sabe dónde está. Vamos a hacer eso hoy. ¿Dónde está la dificultad, el desafío más grande para nosotros como hombres caídos? Y van a ver que van a llegar a la conclusión de que es verdad, de que eso es lo más difícil, pero es lo más importante para realizar. Observemos en las victorias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron las victorias del lado de Dios? ¿Y por qué fueron así? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Cuando ellos se confrontaron, Esaú quería matar a Jacob. Quiere decir que él quería ponerse en la posición de sujeto con un propósito muy claro. Ese propósito, obviamente, venía de Satán. Quiere decir que él está en la posición de sujeto. Dijimos que el propósito se transmite a través del sujeto, ¿no es cierto? Y él mostró claramente a Jacob. Tenía un ejército de 400 hombres, obviamente no puede ocultarlo. Acá está, te voy a matar. Mostró claramente este propósito. Si Jacob responde, se está poniendo en la posición de objeto. Si él hubiera respondido, está aceptando este mismo propósito, hubiera respondido, el resultado hubiera sido mal. El mal se habría sustancializado ahí, en esa actitud. Este propósito. Mal. Sin embargo, vamos a ver la claridad impresionante que tuvo Jacob. Jacob no tenía, como muchas veces nosotros por estupidez y por ignorancia tenemos, él no tenía el mero propósito humano, horizontal, efímero, tonto, de ganar una discusión humana. No era ese el propósito de su vida.
¿Entienden? Porque si él hubiera tenido simplemente, como nosotros sentimos a veces, el impulso de tener ¿qué? De tener razón. Qué maravilloso que nos sentimos cuando tenemos razón. ¿Sí? Como si fuera lo más importante. Entonces, imagínense cómo habríamos estado nosotros. Pónganse ustedes en este lugar con la actitud que tenemos cotidianamente. Sin que nadie nos dé guía interna, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué hubiéramos hecho? Y seamos sinceros. ¿No habría sido acaso esta la razón más poderosa? ¿O la fuerza más poderosa? La razón. Sentir, bueno, pero yo tengo razón. Y muchas veces sentimos que eso nos justifica para hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Bueno, como yo tengo razón, entonces acá voy, con todo. No importa nada, no importa lo que se pierda, porque yo tengo razón. ¿Por qué el hombre piensa o siente que la razón es lo más importante? ¿Por qué es tan fuerte la razón para el hombre? Aunque destruya el mismo plan de Dios. Porque la Biblia dice, primero en Juan 8:44, Jesús decía que nosotros somos hijos de Satanás y por eso somos como él. Y la Biblia dice que Lucifer, la serpiente en el jardín del Edén, era el más astuto de los seres que Dios había creado. Significa, Dios creó 3 arcángeles. Cada uno de ellos representaba emoción, intelecto y voluntad al mismo tiempo. Emoción, intelecto y voluntad. Y Lucifer era el arcángel del intelecto. Era el ser más astuto que Dios había creado. Representaba el intelecto. Por eso nosotros sentimos que la razón es tan importante. Y a veces, repito, cuando sentimos que tenemos razón, sentimos que estamos justificados para hacer cualquier cosa. Bueno, él tenía razón. Su hermano le había vendido la primogenitura por un guiso de lentejas. Y le juró que no había problema, que le iba a dar la primogenitura. Si él hubiera aplicado la razón, habría respondido acá. Habría dicho, bueno, tú quieres pelear, entonces yo voy a pelear porque yo tengo razón, porque tú te comiste el guiso, tú me juraste que me ibas a dar la primogenitura, y tú eres un falso, y tú eres un mentiroso. ¿Y eso hubiera sido verdad o no? Sí, eso habría sido verdad. Entonces, él podría haber respondido. Y seamos sinceros que quizá es lo más probable que es lo que, o sea, más probablemente es lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí o no? Es lo que nosotros hubiéramos hecho. Cada vez en nuestra vida que se nos presentó algún tipo de discusión, ¿no? Y sentimos que tenemos la razón, estábamos dispuestos a pelear por ella. Pero repito, el propósito de Jacob no era meramente el ganar una discusión humana. Él lo que quería era ganar a su hermano del lado de Dios. Entonces él no se puso como objeto de este propósito. No aceptó. Y no discutió con su hermano. No utilizó la razón. Nosotros cuando tenemos una pelea, ¿no? Realmente escupimos la razón. Ponemos a la persona en un rincón y le decimos todas las verdades, todas. Que eres un estúpido, que eres un tonto, que eres un falso, todas las verdades, todas. Y si podemos llamamos a algún testigo también, ¿sí? Diles, ¿verdad o no? Que él, hasta que lo deprimimos, lo angustiamos. Y a lo mejor la persona se angustia tanto, ¿no? Que se va, pierde su fe. Se va de la iglesia, por ejemplo. Y no nos importa, porque yo tenía razón. Pero mira, se murió espiritualmente, lo mataste, lo dejaste sin fe, sin amor. Pero yo tenía razón, contestamos. Es lo único que nos importa. ¿De dónde salió esa naturaleza? Entonces, cuando eso ocurre, yo he sido director muchos años en la Iglesia de Unificación. Entonces, cuando 2 hermanos venían con alguna pelea, ¿y qué venían a presentarme? Sus razones. Bueno, no, lo que pasa es que yo esto, yo aquello, yo lo otro, y los dos venían. Entonces, es verdad, a lo mejor alguno de ellos tiene razón, pero está destruyendo al otro. Entonces yo lo llamo aparte y le digo, ¿sabes que tienes razón? Y en ese momento él siente como que es lo máximo que se le puede decir. Sí, tienes razón, pero no corazón. ¿Entiendes? Entonces, eso no es importante. En nuestra restauración, eso no es importante. La lógica humana, la lógica de este mundo satánico, no es importante. ¿Entienden? El propósito es que esta persona no se muera espiritualmente, que no lo destruyas. Además, cuando nosotros tomamos a una persona y lo queremos cambiar diciéndole todos sus defectos, sencillamente no funciona. Sencillamente, si funcionara, vaya y pase, pero no funciona nunca. ¿Sí? Si alguien nos desenmascara, nos dice que somos falsos, mentirosos, malos, y nos prueba, públicamente nos prueba, que realmente tiene verdad, que tiene razón lo que está diciendo,
aún así estamos doloridos. Aunque tuvo razón, estamos doloridos y resentidos, ¿sí o no? No funciona. No es eso lo que nos va a hacer cambiar. Pero el amor sí. El amor sí nos puede hacer que nos arrepintamos y que cambiemos. Así que sencillamente no funciona. Si él hubiera dicho un montón de verdades, de lo falso y mentiroso que él fue toda su vida, eso no hubiera funcionado sencillamente. La meta de él no era ganar una discusión horizontal, humana. La meta de él era ganarlo a él del lado de Dios. Traerlo a él acá. Y transmitirle a él el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que él pueda surgir, que él pueda hacer surgir su naturaleza divina. Y este era el mensaje. Tú tienes una naturaleza divina. Olvídate de todos los resentimientos. Tú tienes una naturaleza divina. Yo la estoy viendo. Ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y a él le gustó esto. Me pareció que era verdad. Y respondió. Y el resultado fue el bien. Para ellos y para toda la providencia. ¿Entienden? Todos los personajes de la historia tuvieron que tener conflicto del corazón versus razón. O razón versus corazón. ¿Sí? La razón contra el corazón. ¿Cuál de las dos va a triunfar en mi vida? ¿Cuál de las dos va a triunfar en mi vida? Y tenemos ese conflicto. Y Dios nos pone en ese conflicto. Porque esa tendencia a buscar solamente la razón, la heredamos de Satanás. Esa tendencia solamente a tener la razón nada más, la heredamos de Satanás. Pero la tendencia a tener corazón, la heredamos de Dios. Y tenemos ese conflicto. ¿Se acuerdan que les dije, tenemos que encontrar, como un médico hace, ver un cuerpo que está enfermo, a ver, localizar, ¿por qué está enfermo? ¿Cuál es el punto que está mal? Bueno, ese es nuestro desafío más grande. En el conflicto entre la razón y el corazón, nosotros tenemos que utilizar el corazón. ¿Entienden? No importa quién tenía razón, lo importante es quién tenía más corazón. Y la meta de él, repito, no era ganar una discusión simplemente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Repito, quizá hubiéramos utilizado la razón, ¿sí? Después se concreta una guerra, un conflicto, y haríamos cualquier cosa por ganar esa guerra. Y cuando la ganamos, aunque lo destruimos a él, sentimos, bueno, gané, hice bien, yo tenía razón, nos sentimos satisfechos. Pero no hicimos nada bueno, el fruto no fue nada útil para la providencia. ¿Qué le hubiera dicho este mundo, hoy, este mundo que conocemos, qué le hubiera dicho a Jacob? ¿No le hubieran dicho, sos un tonto? Mira, tú trabajaste 21 años, ya eras rico. ¿Por qué no utilizaste parte de tu fortuna para destruirlo? Le pagas a alguien que vaya y lo mate y ya está. Y te quedas con todo el resto que te lo mereces, porque tú eres bueno, porque tú hiciste lo que hiciste, lo hiciste bien. ¿No? Después de todo, él es un falso, él es un mentiroso, él se merece esto. Y tú te vas a vivir tranquilo con toda tu fortuna. ¿Qué problema hay? Eres un estúpido, eres un tonto. Mira cómo le vas a regalar todo a este vago. ¿Sí? Quiere decir que los grandes hombres de la historia, ya lo vamos a probar más y más, siempre tuvieron que pasar por tontos. Ya lo vamos a ver. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre tiene que pasar por tonto? Ya lo vamos a ver. Es una condición. Tenemos que pasar como tontos para este mundo, como raros, ¿sí? Raros. Siempre, las personas religiosas, las personas que hacen un principio, que viven un principio para el mundo secular, para el mundo pecador, es como raro, qué raros son. Y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Los miembros de la Iglesia de Unificación han pasado muchas veces, como qué raros que son. A mí me lo han dicho directamente, en la cara. Mira, tú eres joven, ¿por qué no sales con chicas? Es tan divertido, hay chicas lindas. Estás acá trabajando para esto, es una locura, te lavaron el cerebro. ¿Sí? Bueno, para él yo soy un tonto, gracias a Dios. No hay nada más precioso que ser un tonto desde el punto de vista del mundo secular. Jacob era un tonto desde ese punto de vista, pero de tonto no tenía nada. Y pasó a la historia como un victorioso. Isaac también. Oye, no seas tonto, ¿por qué vas a morir tú por un error de él? ¿Sí? Él actuó como un tonto, pero de tonto no tuvo nada. Y vamos a ver que ese patrón que yo acabo de señalar acá se repite, porque no es porque sí que ocurrió acá. Es el patrón necesario para la victoria. Por ejemplo, en el caso de Israel y Moisés.
Satán también inspiró a Israel, poniéndose en la posición de sujeto, tratando de hacer daño a Moisés. Bueno, Moisés estaba como un príncipe, él era un príncipe. En el momento que estos israelitas dijeron, ¿qué, acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Él podía haber mirado y decir, él fue el que me acusó. Entonces rápido, como todavía estaba en la posición de príncipe, rápido mando unos soldados, tomo a ese esclavo y lo destruyo, lo saco del medio. Se terminó. No habría habido ningún problema para Moisés, ¿sí o no? ¿Sí? Y él habría permanecido en el palacio. Este mundo, repito, este mundo secular le habría dicho lo mismo, le habría dicho, mira, tú ya eres un príncipe, tú vives muy bien. ¿Por qué vas a sacrificar tu posición de príncipe para salvar a estos inútiles que encima lo único que hacen es acusarte? Déjalos, que se mueran, que sigan esclavos. Elimina a los dos que te acusaron, te quedas ahí, en el palacio, y ya está. Total, tú lo intentaste, ya lo intentaste, no funcionó, y bueno, que se joroben, ellos merecen eso. ¿No habría sido sumamente razonable? Qué tonto, ¿no? Dejar un palacio para venir a salvar a esta gente. Pero la meta de Moisés no era simplemente ganar una discusión o pelear con ellos. Si esto hubiera ocurrido, el mal habría triunfado. Él tenía muy en claro el propósito de Dios, de nuevo. La meta de él era ganar al pueblo de Israel del lado de Dios. Entonces no contestó esto. No contestó, no se vengó de esos que lo acusaron. No se vengó. Tuvo que salir corriendo y pagar 40 años. Imagínense, perdió su palacio, perdió todo, estaba acostumbrado a vivir muy bien, 40 años viviendo en un palacio. Ahora tuvo que salir corriendo, imagínense que no debe haber podido llevar muchas pertenencias ni nada. Tuvo que salir corriendo antes de que se enteren, o sea, el faraón ya se había enterado, y salir corriendo y quedarse 40 años en Madián. 40 años, de una vida miserable, por no hacerle daño a esta gente. Él quería solamente ganar al pueblo de Israel del lado de Dios. Quiere decir que él como sujeto, ¿se acuerdan de lo que yo hablaba de la inversión de dominio? No ellos como sujeto y él como objeto de un propósito malo, sino él como sujeto y ellos como objeto de un propósito bueno. Entonces, el bien fue el resultado. ¿Entienden? Entonces, en nuestras discusiones cotidianas, ¿no? En las peleas que puedan llegar a surgir, nosotros tenemos que tener muy en claro también, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Si una persona de pronto está discutiendo conmigo o quiere pelear o me acusa de algo, me va a motivar mi deseo de tener razón. Me va a motivar, porque surge, no lo tenemos dentro de nosotros, ¿es verdad o no? Alguien viene y los acusa de algo o quiere pelear con ustedes y ustedes saben que tiene razón. Va a surgir, y tengan cuidado con esto, va a surgir una fuerza muy grande, ¿no? Del deseo de demostrarle que tengo razón, traer todas las pruebas, todos los testigos que puedo y gritarle en la cara que yo tengo razón. ¿Sí? No importa que lastime su corazón. Pero si yo puedo controlar este impulso de simplemente tener la razón y en su lugar buscar el desarrollo del corazón, que es nuestra meta, y me callo la boca, me callo la boca. Jacob se cayó la boca, no dijo nada, ni habló del tema siquiera, sirvió con corazón. Entonces, si nosotros nos callamos la boca, aunque nos acusen de un montón de mentiras, yo les digo todo esto que les estoy diciendo por experiencia propia. Yo llegué a todas estas conclusiones por experiencia propia. Yo hice las dos cosas, ¿no? Discutir con una persona con toda la razón del mundo, ¿no? Y ganar la discusión, pero perder la razón. ¿Sí? O sea, la persona ya, está bien, me ganaste, tienes razón, pero de algún modo no me gustas, ¿no? Me dolió, ya está. Y he perdido. O sea, nunca se gana en este sentido. Uno piensa que ganó una discusión, pero en realidad no se gana nada. En realidad apréndanse esta frase. El único modo de salir victorioso de una discusión es evitándola. Es el único modo de salir victorioso de una discusión. Porque aunque uno gane la discusión, perdió un amigo. Esa persona nunca lo va a amar. Porque nosotros le tiramos la verdad en la cara, lastimamos su corazón. Está bien, tú tienes razón, pero yo no te quiero. ¿Es verdad que nos pasa eso o no? ¿Podemos amar a alguien que nos grita y nos dice que todas las verdades, aunque nos diga un montón de defectos que tenemos y sean verdades, ¿podemos amarlo? No. La razón nunca despierta nuestro corazón. Es el amor el que despierta el amor. Es el corazón el que despierta el corazón.
Y yo lo he hecho, pero he hecho las dos cosas también. Cuando entendí mi error, probé en otro caso que me pasó, porque en la iglesia todos tenemos conflictos, todos en algún momento discutimos con alguien, probé lo otro. Y me pasó en Argentina. Una hermana me acusaba de algo que yo tenía pruebas muy claritas de que era mentira. ¿Sí? Y tenía el testigo más grande que podía tener, que era la figura central nacional, el reverendo Tom Field. Tenía testigo a él podía ir y decirle en la cara que era mentira lo que la persona estaba diciendo. Pero yo me callé 4 años. 4 años, ¿no? Sencillamente yo confié en este principio. Cuando lo aprendí, confié en él. Y resultó de un modo maravilloso. Maravilloso. Un día, solita esta persona se dio cuenta de que todo lo que había dicho durante 4 años era equivocado. No tenía palabras para pedir perdón. Y no podía entender cómo yo no dije nada. Teniendo pruebas de que era equivocado, ¿por qué no dije nada? Sí, porque no hay problema, no te preocupes, nada. Y es verdad, en ese momento uno siente que no hay problema. Cuando la persona pide perdón, uno siente, no hay problema, no te preocupes. Y fue una restauración maravillosa. Pero todas las demás veces, anteriores a esa, yo he utilizado la razón para salir victorioso de alguna discusión. Ganaba la discusión, pero perdía el corazón de la persona. ¿Entienden? ¿Por qué tenemos que pasar por este desafío? Y repito, mucha gente nos dirá, pero qué tonto, tienes la prueba y no les dice nada. Tienes la prueba y no vas y se lo dices. Pero hagan el intento alguna vez en su vida de callarse la boca, pasar como tontos, no importa, y darle lugar al corazón. Van a ver que después es mucho precioso. Y esa persona no se muere espiritualmente. Ustedes están trayendo a esa persona del lado de Dios. Y después continúa esa relación siempre, pero con Dios en el centro. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones ustedes han roto en su vida por utilizar esto como si fuera la herramienta más grande, como si fuera lo más valioso que un hombre puede tener? Y repito, digan la verdad. ¿Cómo se siente en los oídos que alguien le diga, mira, tú tienes razón? ¿No? Hay una discusión y alguien llama y dice, bueno, mira, pasa tú. Mira, yo digo públicamente, él tiene toda la razón. ¿No sienten como que es lo máximo que le pueden decir? Ahora, ¿qué pasa si después de decir eso la persona dice, sí, lástima que no tiene corazón? Sería verdad. ¿No? Entonces, no endulcen su oído. No sientan que lo más maravilloso que alguien puede decir es tú tienes razón. Que no es lo más maravilloso. Lo más maravilloso que alguien nos puede decir es tienes mucho corazón. Y ese es el desafío, porque lo que marca el nivel en el mundo espiritual es el corazón. Yo les dije que está demostrado por personas espiritualistas que los genios no tienen un nivel demasiado elevado en el mundo espiritual, porque no es la razón, es el intelecto que marca el nivel espiritual, es el corazón lo que marca el nivel espiritual. Entonces no desarrollen tanto esa capacidad de tener razón siempre, porque no es importante. Por supuesto, si uno tiene un gran corazón no hay problema en utilizar el intelecto, ¿no? En utilizar el intelecto para transmitir ese corazón no hay problema, pero me refiero cuando hay un conflicto entre la razón y el corazón. ¿No? ¿Se entiende? Ese es el modo en que nosotros podemos ser victoriosos en el fundamento de fe, en el fundamento de sustancia. Ese es el modo, es un arte, el arte de amar. El arte de amar. Es un arte, como todo arte, con el ejercicio se perfecciona. Con el ejercicio constante se perfecciona. Ustedes me oyen a mí hablar de esto, pero yo tardé muchos años en esta dura y este corazón duro. No se cuenta de eso. ¿Entienden? Es un arte. Una persevera, aún así, analizando por qué fracasé, por qué gané el corazón de esta persona. ¿No? Y después, con el análisis constante, dice, claro, ¿cómo voy a ganar el corazón de esta persona si solamente utilicé la razón? No hice lo que hizo Jacob, no hice lo que hizo Isaac, no hice lo que hizo Moisés. Entonces, al final fue un fracaso. Entonces, cada uno necesita hacer su propio fundamento y su fundamento de sustancia. Y tiene que ser victorioso en cada problema de Abel, con su propia figura central, dije antes, y con relaciones sociales entre nosotros. Victorioso, constantemente. Y si realmente es victorioso, se va moviendo más y más y más del lado de Dios. Constantemente Dios va cosechando más frutos positivos de su lado, para reclamar totalmente a esta persona. Y después realmente, una vez que esta persona tiene victoria más y del lado de Dios, entonces Dios después ya reclama casi totalmente a esa persona. Y entonces nuestra vida empieza a fluir. ¿Entienden? Entonces Dios puede utilizarnos para muchas misiones en la providencia. Pero primero tiene que ir reclamándonos. Y cuanto más cueste, mejor. Va a haber un momento a lo mejor que nos va a costar inmensamente actuar con el corazón en contra de nuestra razón. Pero cuanto más cueste, mejor. Cuanto más grande sea la negación para lograr realmente la victoria, mucho más valor tiene. ¿Entienden?
¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Nosotros dijimos que el ideal de Dios como sujeto, era buscar un objeto que le respondiera. ¿Se acuerda? Ahora vamos a utilizar todos los elementos que todos los elementos que hemos aprendido anteriormente. Dios está buscando un objeto que pueda responder, dijimos. Para eso creó. Y Dios quiere que este objeto sea como el oro. ¿Se acuerdan? La diferencia entre el oro y la plata, que es incambiable. No importa que al oro le dé el frío, el calor, esté seco, esté húmedo. El oro siempre se ve igual, no se oxida, no se corroe. Entonces, Dios no quiere un objeto de lata, quiere un objeto de oro, relacionarse con alguien que es incambiable. Y nosotros somos iguales. Eso sabemos que Dios es así, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Nadie busca un objeto, relacionarse con una persona que sea falsa, que sea mentirosa. Todos queremos relacionar con alguien que no vaya a cambiar. Entonces, para esto dijimos que Dios creó al hombre mente y cuerpo, y el hombre tiene que tener su mente conectada con Dios. Significa emoción, intelecto y voluntad conectada con Dios. Dominar su cuerpo físico y entonces ser uno con Dios. 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios. El templo de Dios. Este es un hombre perfecto. Y habíamos dicho que este hombre había sido creado como recipiente del amor y la verdad de Dios. Recipiente del amor y la verdad de Dios. Y fue creado con responsabilidad. Y la palabra responsabilidad constaba de dos palabras. Response y habilidad. Significa la habilidad de responder. La habilidad de responder. Eso es lo que Dios está buscando. Sin embargo, en su lugar, el hombre tiene dos propósitos. El propósito bueno, el bien y el mal, al tiempo. A veces él une su mente y su cuerpo, centralizado en un propósito bueno, pero a veces lo une centralizado en un propósito malo, y vive en constante conflicto entre una cosa y otra. Este es un hombre falso, porque es un recipiente. Habíamos puesto el ejemplo entonces de que este hombre es como un recipiente que por un lado fue creado para contener, pero sin embargo tiene un orificio a través del cual rama. Es un falso recipiente. No tiene responsabilidad, no tiene la habilidad de responder. Porque yo a un recipiente lo hago responder con un propósito. Le doy un propósito para que me responda ese propósito, ¿no es cierto? Lo lleno con algún contenido, puedo ver de él. Claramente yo lleno y derrama. No tiene la habilidad de responder. Este hombre no tiene responsabilidad, fracasó en su responsabilidad. Pero estoy explicando acá, ¿por qué razón nosotros tenemos que pasar? El hombre que hace la voluntad de Dios, el hombre que se convierte en instrumento de Dios, muchas veces tiene que pasar como si fuera tonto, como si fuera estúpido, cuando ya no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no es esa indemnización que pagar como hombres de Dios? ¿Por qué todos los hombres victoriosos en la historia tuvieron que pasar por eso? Razonemos. ¿Qué hacen ustedes con un recipiente así? Digan que ustedes tienen un recipiente así, tiene una vida muy cara, algo muy caro. Por ejemplo, ginseng. ¿Ustedes saben lo que es el ginseng? ¿No? Es un extracto que se saca de raíz, un ambiente, ¿no? Que es muy, muy costoso porque tiene tantas vitaminas que saca todos los elementos de la tierra y después se puede volver a utilizar esa misma tierra para sembrar durante muchos años. Entonces, es muy costoso. Digamos que ustedes tienen ginseng, el más caro, de mejor calidad. ¿No? Hacen un buen té de ginseng y empiezan a llenar esas, ¿no? En este recipiente. Y de pronto ven que está agujereado, empieza a perder todo el contenido. ¿Qué hacen? Deberían de llenar, ¿verdad? ¿Les parece razonable que la persona... ¿Ustedes pensarían, qué le dirían a ustedes a la persona que está llenando y ve que se derrama todo y dice, uy, está derramando, pero sigue llenando? Le dirían, oye, no seas tonto, ¿sí? Para de llenar. En el ser humano,
¿Qué significa este contenido? ¿Qué significa esto que está intentando llenar? Dijimos que es el amor y la verdad de Dios. Dios nos quiere llenar con su contenido espiritual. Dios, amor y su. Pero Dios no puede parar. ¿Entiendes? Las características del corazón de Dios, Él no puede parar de amar. Simplemente no puede. ¿Entiendes? Es así. Y nosotros constantemente, con esta contradicción y con esta tendencia a realizar el mal, terminamos destruyendo nuestros propósitos buenos. Y entonces terminamos frustrados siempre. Y Él sabe eso. Pero Él se mete. Esto significa que el hombre es falso, ¿no? Falso recipiente. Si nosotros tenemos un amigo que es falso, nos traiciona constantemente, nos vamos. Tenemos esa capacidad de parar y olvidarnos de él. Además, lamentablemente no hace falta ni siquiera que nos traicione demasiadas veces, ¿no? La mayoría de las veces con una sola vez nos traiciona ya es suficiente para no perdonarlo y salir para otro lado y no llamarlo nunca más. ¿Verdad o no? Pero Dios no puede hacer eso. Dios tiene gente que realmente es falsa. Es como si nuestros amigos realmente nos traicionan. Realmente son falsos. Constantemente son falsos. Constantemente nos mienten. Y repito, la misma teoría del mundo tánico. Si ustedes tienen un amigo y un día los traiciona, ¿sí? Imagínense una milita en su casa y todo, y un día él intenta tener una conquista de su propia esposa, la esposa de ustedes. ¿No lo echarían de su casa para atrás? Imagínense que el amigo es traicionero, ¿no? Falso traicionero. Y ustedes aún así lo perdonan. Y al día siguiente vuelven a invitar a casa y lo roba. Aún así lo perdonan, lo vuelve a invitar. Otra vez hay algo semejante. Y otra vez lo vuelven a invitar. ¿Qué diría el mundo de afuera? ¿No le dirían que son tontos? Es tonto. Es razonable, está haciéndose estúpido. Pero Dios puede parar de amar. Dios continúa. Y el hombre lo traicionó miles y miles de veces, constantemente. Quiere decir que nosotros hemos puesto en la posición de tonto al Dios del universo. Al Dios del universo. Porque, repito, la persona está llenando ese recipiente y no para. Un tonto. No es tonto. Dios no es tonto. Simplemente es la visión de su corazón. Él es incondicional, es absoluto e incambiable. Él decidió crear al hombre para amar y no puede parar eso. ¿Entienden? No importa que hagamos, Él no puede parar de amarnos. Por eso insiste constantemente en el hombre. Está bien, Él es sí. Él no va a cambiar. Pero eso no va a cambiar. ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tener con ese Dios? ¿Cuál es la actitud que hemos tenido hasta ahora con ese Dios? ¿Cómo ha tratado a Dios estas vidas? Yo voy a poner ejemplos de cómo nosotros hemos tratado a Dios. Ustedes me van a decir, ¿es verdad o no que es así? Y de eso me va a decir, ¿a quién ustedes tratan del mismo modo? Si se atrevería a tratar del mismo modo a otra persona. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Quiere decir que ella es su casa. Él la creó, Él la construyó. Entonces imagínense ustedes que construyen una casa y entonces un amigo que no tiene que vivir, ustedes se hablan de él y lo invitan a vivir a su casa con ustedes. Pero al poco tiempo él se va adueñando de la situación. Un día ustedes salen, él cierra la puerta con llave. Entonces, ven, y el hombre no quiere abrir. Él se adueñó de esa casa. ¿Sí? Se quedó ahí adentro. Pero este dueño de la casa es tan bondadoso, no tiene sentimiento, no puede parar de amarlos. Él los amaba. Cuando él los invitaba a ustedes a vivir a la casa, él los amaba. Y él no puede parar de amarlos. Aunque ustedes están haciendo una barbaridad, él no puede parar de amarlos simplemente. Él es así. Todo el mundo le dice, él es un... Él no hace nada, él simplemente es lo contrario. Él ama. Entonces un día, ¿no? Nosotros nos quedamos ahí, esperando de algún modo que él nos abra. ¿No? Con amor, ¿no? Y si que lo vemos, intentamos invitar algo, ¿sí? ¿No? Cosa que la tendría. ¿No? Nosotros bajamos, no nosotros, la persona que fue echada, ¿no? Se deja para conseguir ahorrar algo de dinero para hacer un regalo. A eso de casa. Entonces va, golpea la puerta humildemente, pero la persona que está dentro de la casa, lo mismo cuando él no quiere abrir. Porque eso es lo que le hace cuando no. Es el templo de Dios. Pero va a hablar de Dios, como está advirtiendo en el carro, no queremos uno, que nos hablen de Dios, sentimos una molesta hacia la respondida. ¿Verdad? Lo dejamos allá afuera. Y es una fiesta. Nosotros, el templo de Dios, hacemos fiestas tánicas, ¿no? Tenemos mentira, tenemos envidia, sentimiento, deseos falsos, todo nada de eso. En la casa de Dios. Pero después de terminar esa fiesta, sobre la casa, se siente que todo es suyo, horrible, tiene problemas, y dice que limpió todo. Sabe que está él con un regalo a nosotros. No le quisimos hacer. Yo lo voy a hacer pasar. Él fue a algún lugar.
Sí, por algún motivo, pero tú me has ayudado a todo eso. ¿Por qué perdón? Que somos de Dios, tenemos un verdad vidas. Cada vez somos quien, pero cuando tenemos un problema, voy a ayudar. ¿No? Entonces Dios, por venir y entrar en tu templo. ¿Te acuerdas del templo? Que yo, tu hijo, vení y entra en tu templo. ¿Sabes cómo fue? Todo. Pero por su clase corazón, en vez de parar. ¿Nunca hiciste eso? ¿Y sigues solos? ¿Nunca le dieron ayuda? Pedimos a Dios después de traicionado y en sí, le haría eso mismo. Imagínate que tiene algo. Le dirían su propia casa, tienen una fiesta en su propia casa, llaman para allá, venga a ayudar, y cuando termina de ayudarlos, lo vuelven a echar. No, te digo. Porque a veces ya me lo ayudo. Ya me video. Otra vez entonces se convida igual que antes. ¿La harían así? ¿Se atreverían a atrás a alguien? ¿Usted se atrevería a atrás a alguna? Yo no trato de ese modo. Ni siquiera el perro. Yo tengo dos perros que vamos. No los mal de pegarle y sacarlos. Yo haría de este modo. Llamarlo, hacerle y sacar nuevo patadas. Pero tengo que confesar, fue con Dios lo que era mi perro. La tuve con Dios. ¿Entiendes? Fue un total sensible del corazón de Dios. Como siguiendo lo tentado, que Fede de afuera. Pero no te dejo, que nadie lo puede decir. ¿No? Entonces tú nos tenés. ¿No? Que Dios tuvo pasar con la historia. Es más, cuando llamamos y nos sudan algo, ¿sabe cómo volver a echar? Como ser, tener ni mal. El mundo es el tonto, que sabe que te volverá a nada. Pero no igual, ahora se ha dicho a Biblia. Nos dejaría que diéramos. Nos aconsejaría no fuéramos tan tontos. Pero Dios no puede dar. Esta es la clave que él tiene. Esta es la clave que tuvimos él. ¿Qué es eso? Si no la ¿qué actitud me salimos nosotros? Tenemos que el infierno no tiene actitud de destruir, ¿no? ¿Alguien siente que es gracioso? ¿Es lo que nosotros hemos mostrado a Dios? Salvo que piensen que es mentira. Claro, ustedes que creen a Dios. ¿No? Lo puro, verdadero. Siempre Dios por entre él. Y él un Dios me ha dicho, tú necesitas. ¿Hay acá? Hemos acusado de Dios. Hemos vestido su propia casa. Y solamente nos damos de él con resistencia. Y porque cada marchamiento, cada sentimiento, cada tenemos razón, cada vez que vemos tantos ahí, cosas pornográficas, más, estamos echando. ¿Cómo vas a estar chamando? Él lo echado de casa para hacer la fiesta, como dije. ¿Vale o no? Estoy hablando, me equivoqué. O yo he hecho cosas. Entonces, de pronto en esa casa, ¿no? Y ya mi amigo, le dije, mira, yo ya antiguo, le dice, si te traté, bien que hizo. ¿Cómo puede reír uno que estoy hablando de esto? Es sincero, yo estoy aprendiendo modo, todavía sonríe, parece en modo a Dios. A ustedes parece cómico, hemos estado a Dios. ¿Cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden tirar a uno de ustedes cómico? Dios lo está, por no tratar a nuestro propio perro. ¿Cómo es que mete nuevo en nuestro tiempo? Lo que considera Dios, va relamiendo. Alguien padre real, realmente no enemigo de una cosa así. Por fin entra de nuevo. Hago tu templo. Realmente yo vuelvo a echarte enfermo. Pero también entiendo por menos que soy yo el que tú no eres. Salvo que algún sí que no deje arrepentirse. Si uno no tiene la actitud tan básica, no empezó su vida religiosa. Ni empezó. Aunque haya 2 veces el principio divino, había una religión, no empezó. Mínima de reconocer uno de ese voto. Pero no es un toto. Tú, que es Dios, que se nos llama con algo verdadero. No tienen, aunque sea una lágrima, aunque sea un brillo en sus ojos de arrepentimiento, su vida religiosa no cosa todavía. ¿Entienden? Pues son todos de vuelta de Dios, estaban los pasaportes. ¿Qué es ellos peligrosos? Negados, rechazados. Aún antes que ellos querían vivir, y se exalta por Israel. La constante acuerdo de ellos. Ha sido dispuesto a hacer, porque de este modo, él es el corazón de Dios. Por eso puede tratar de él. Esa de razón el que ha trabajado para tratar de Moisés. Y no tenemos mínimo clase de actitud de arrepentimiento. Estar dispuestos a hacer pedir perdón a Dios el tiempo que he pedido. Si no estás dispuesto a hacer eso, una lágrima de arrepentimiento con sinceridad, esto para usted solamente está escrito en el pizarrón. Y entrar sobre la de esta sección. Pero es que puedo decir, lo que estoy hablando es fundado. Ellos esperan. Cuando si Dios tú tiene nuevo, realmente, yo que tú me das, que necesito. Yo hemos que está acá, otra más. San Pedro dijo, y Javier le dijo, lágrimas, con lágrimas. Yo hablo cuenta de ellos. Y me llamé para pedir, y tú necesitas. Tú. Yo quiero hablar a ti, que tú necesitas. Este hombre, lo veis, en el principio, era mi visión, en el principio no, es aquel Dios. Dime tú, dime cuál es más, tú dígalo tú, sí. No me a Dios, que sirva de que ¿cómo es la vida? O sea, tantas veces los hagan un poco de memoria. Piden dinero, piden play, ¿sí? Contale, Dios. Pedimos a Dios a veces caso que es. Le pregunto una vez, dime qué es el actual corazón. ¿Qué es la remedio de un modo? El corazón. ¿Sabes lo único que se hace corazón? Un sitio cante por tremendo San. Lo único que puede satisfacer el son las que no tienen.
que ellos tienen lágrimas, Dios sentí mucho desde el día de hoy. Solamente las lágrimas arrepentimiento con algo que sucedió. Y no empezar. Si no no comenzó todavía. Y no pensar, no tener. No es cómico lo que yo hago. El modo mostrado a Dios es un poco cómico. Un modo terrible, porque no vemos a ninguna persona. A personas que dedican de ese modo. No nos atrevimos a tratar. ¿Se atreverían a sacar la casa a una persona y a echarlo? Tratar de ese modo. No se atreverían. Se atreverían al Dios mismo. Porque nos bondad, nos aprovechado de su bondad. Antes de aprovecharse la bondad de Dios, la persona que se está aprovechando de Dios, ¿qué hay que sanar? Nunca se ha contenido la bondad de Dios. Gracias. Vamos a oración.